Buen día. En esta mañana quisiera responder dos preguntas. La primera de ellas ¿es normal y natural la homosexualidad en el ser humano? Pero primero, una introducción. ¿Saben? Es asombroso el caos reinante en el cual nos toca vivir. Es realmente impresionante, es algo asombroso. Pero un ejemplo, por ejemplo, los niños de hace 10 años, que han nacido hace 10 años, para ellos es natural el Internet, las PlayStation o los celulares. Ellos vinieron a este mundo e incorporan estos aparatos, estos equipos como algo normal. Pero no es así, o no fue así, para otra generación, como es el caso mío. Yo tengo 37 años ahora y no existían esas cosas, esos aparatos, esa tecnología cuando yo era niño. Pero fíjense ustedes entonces cómo, pasado el tiempo, uno puede ver algo como normal, algo como natural. Bien, entonces, volviendo al tema de la homosexualidad, ¿es algo normal? ¿Es algo natural? ¿Qué dice nuestro raciocinio? ¿Qué dice nuestra inteligencia? Y dice lo mismo, lógicamente, que lo que dice la Biblia. En Génesis el capítulo 1, el versículo 27, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Saben? En este versículo nosotros vemos que lo que Dios creó fue al varón y a la mujer. Dos sexos claramente diferenciados, claramente definidos. Entonces, según el diseñador del cuerpo humano, según el creador del ser humano, el que formó cada una de sus células, el creador de la sexualidad, que es Dios, solamente creó dos sexos, el varón y la mujer. Según entonces la palabra de Dios, la homosexualidad no es normal. Y según nuestra misma lógica, podemos llegar a entender lo mismo. Hay dos sexos, el varón y la mujer, claramente definidos. La homosexualidad no es algo normal. La homosexualidad es una perversión sexual. ¿Y cómo es que existe? Bueno, saben, como decía al principio, en este tiempo que está todo dado vuelta, en este tiempo que está todo cambiado, para la gente hasta incluso muchos lo toman como algo normal, como algo natural. También pareciera ser que es algo natural el robo, el adulterio, los homicidios, los secuestros, las violaciones. En un mundo de pecado es algo normal, pero nosotros podemos darnos cuenta que en realidad no es el diseño original, podemos entender que no está bien. Pero esto no es algo nuevo, sino que tuvo su inicio con la primera pareja humana. Y todos los males que vivimos en el día de hoy son consecuencia del primer pecado. Las enfermedades, las injusticias, los dolores, la vejez, la muerte y todos los males que en el día de hoy se vive y se sufre son consecuencias de la desobediencia y del apartamiento del hombre con respecto a Dios. Entonces, como les
les decía, la homosexualidad no es algo normal, no está bien, no corresponde al diseño de Dios. Pero obviamente yo no soy un profesional médico, pero puedo entender de que las enfermedades, podríamos hacer una pequeña clasificación, pueden ser de origen físico, que afectan el cuerpo humano. Entonces eso sería una forma de ver las enfermedades. También podemos pensar en la psiquis, que de alguna forma es físico, pero es más bien algo obviamente mental, y esto es de conocimiento en alguna medida de la ciencia humana. Pero hay algo, una clasificación que no lo puede hacer el hombre, pero que sí la hace Dios, y Él nos habla de una enfermedad espiritual. Ahora, ¿cómo se llama esa enfermedad espiritual? La Biblia la define y dice que el nombre de la enfermedad espiritual es pecado. Esta enfermedad fue contraída por la primera pareja humana, pero a la vez ha sido transmitida por herencia a todo ser humano. Ahora, como toda enfermedad, esta enfermedad que se llama pecado tiene síntomas. Y esos síntomas se manifiestan en todas las personas. En algunos se manifiestan como, por ejemplo, como violencia familiar. En otros, como delincuencia. En otros, como homosexualidad. Y así podríamos mencionar tantas formas de los síntomas de esta enfermedad. Es una enfermedad espiritual que ningún médico humano puede tratar. El médico divino es el que lo diagnostica, es el mismo creador. El Señor Jesús es quien habla de esta enfermedad que se llama pecado. Ahora bien, respondida entonces la primera pregunta, vamos a la segunda. La segunda es, ¿se puede salir de la homosexualidad? Ahora bien, voy a usar otro ejemplo parecido, como una clasificación. Hablando de la enfermedad, nuevamente tomo el ejemplo. Hay enfermedades que son leves, que uno bien podría o tomar algunas aspirinas o seguir un tratamiento o no hacerlo. Siendo una enfermedad leve, de todas maneras, la persona va a mejorar y se va a recuperar. Hay otras enfermedades que caerían dentro de la clasificación de graves. Esas enfermedades requieren de un tratamiento médico sí o sí. ¿Por qué? Porque si uno no siguiera ese tratamiento médico, puede convertirse en un tercer tipo, que serían las enfermedades o fatales o terminales, en donde por más tratamiento médico que se siga, el resultado será la muerte física. Ahora bien, entonces, esta enfermedad que es el pecado y que todo ser humano tiene, es la peor de las enfermedades. No existe médico humano que pueda sanar al ser humano del pecado. No existe forma. En el caso de la homosexualidad, este síntoma de esta enfermedad es algo tan fuerte que quienes padecen de esta condición van a seguir en esa condición. Es decir, es algo tan fuerte y está a la vez influenciada por espíritus malos, por espíritus demoníacos que hacen prácticamente imposible que un homosexual deje esa condición. Pero sí hay una forma, porque quien es el remedio de la enfermedad que se llama pecado, se llama Jesucristo. El Señor Jesús descendió del cielo y Él es el remedio para la enfermedad que se llama pecado, y obviamente
obviamente para quitar todos los síntomas, aún también este síntoma de la homosexualidad. Es el Señor Jesús el que puede librar. Si no fuera Él, no hay otra forma. El homosexual continuará con esa condición. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen también que el hombre nace así, o que la mujer, o que ya viene en el ser humano eso. Y eso no es cierto. La homosexualidad es una conducta que una persona elige, es una conducta de vida, y eso nos habla de una elección de vida. Entonces, si uno puede elegir, también uno es responsable. Entonces, en ese sentido, somos responsables ante Dios, primeramente. Pero, como les decía, es el Señor Jesús el que cuando viene a la vida de la persona, Él puede obrar de forma tal para quitar estos síntomas y para devolverle al hombre el honor que le corresponde. El varón es varón y la mujer es mujer. Pero primeramente hace falta que el hombre pueda encontrarse con Dios. ¿Qué es lo que dice el mensaje que el Señor Jesús trajo? Este mensaje dice como primera verdad lo que acabo de exponer, que el ser humano se encuentra enfermo de pecado. Segunda cosa que dice en Romanos el capítulo 6, versículo 23, la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. El hombre y la mujer natural que no conoce a Dios puede conocer muchas religiones, pero que no ha venido a Cristo, que no tiene un encuentro con Cristo, que no ha tenido todavía un encuentro con Cristo, según la palabra de Dios, esa persona se encuentra espiritualmente muerta. Según la palabra de Dios, esa persona se encuentra esclavizada por el pecado. Pero también dice la palabra de Dios, la Biblia, de que el Señor Jesús vino desde el cielo por ti, por mí y por cada ser humano. Dice que el mundo entero es objeto de su amor. Obviamente, también las personas, muy especialmente, que tienen esta condición de homosexuales. El Señor Jesús te amó y el Señor Jesucristo fue a la cruz, no porque tuviera que morir a causa de sus pecados. Él fue a la cruz para pagar tus pecados. El Señor Jesús fue a la cruz para ocupar tu lugar. Y si puedes creer en Él, si puedes creer en el Señor Jesús de todo corazón, entonces puedes hacer una oración en donde tú le digas: yo me reconozco pecador, pero a la vez, Señor, también creo en ti y te pido que entres a mi corazón y te pido que seas mi Señor, y yo te recibo voluntariamente por la fe como mi Señor y mi Salvador. Si tú tienes una fe sincera, si puedes confesarle a Él de todo corazón de esta manera, entonces el Señor Jesús va a hacer esa obra. Primeramente te perdonará y también te salvará, otorgándote la vida eterna y una nueva naturaleza. Entonces sí se puede salir de esa condición de homosexual, pero el único que de verdad cambia a la persona es el Señor Jesús. No es a través del mismo ser humano, ni de un tercero, ni de uno mismo, sino solamente a través de la fe en aquel que murió en la cruz hace casi 2000 años. Que el Señor Jesús te bendiga. Amén.